Muy buenos días. Vamos a ver hoy un tema básico de avalúos y gestión del suelo, orientado hacia no evaluadores. Es un breve resumen que presentaremos hoy y la próxima semana y que ustedes podrán bajar de la página web. Vamos a hacer un breve resumen de lo que son los métodos de valoración y qué quiere decir el tema de los avalúos. Los siguientes son los tipos de valoración que podemos identificar. Valoración significa tasación. Peritazgo o una pericia tiene efectos judiciales. Las garantías son aquellas que se hacen para bancos, créditos hipotecarios y que tienen que hacer un avalúo para ver cuál es la garantía o respaldo que tiene ese préstamo. Valor de mercado es igual a valor comercial y algunos países lo denominan valor venal. Valor físico es aquel que se utiliza para balances y activos de las empresas. En general es utilizado para contabilidad. Y valor fiscal es el que utilizamos, por ejemplo, en el avalúo catastral para el pago del predial o el valor patrimonial que se declara para la renta, declaración de renta, o valor que se aplica en las notarías. El que más nos interesa a nosotros los inmobiliarios es el valor de mercado. ¿Qué quiere decir valor de mercado? Está identificado en nuestras normas colombianas y en las normas internacionales. Dice nuestra norma, se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde comprador y vendedor actúan libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Hay 4 características que tengo que destacar y que están subrayadas en esta definición. Es el precio probable. No estamos valorando ni definiendo una cifra fija. Es un margen de probabilidad. Pero son márgenes de probabilidad que, de acuerdo con las normas nuestras, no deben ser superiores al 15 o 20%. Es decir, el margen de error de mi avalúo no debe ser más allá del 10%. Y otro avalúo, su margen de error, 10%. Si yo defino en 80 y el otro evaluador en 100, pues estamos en una diferencia de más 10 y menos 10%. Esto significa que aproximadamente estamos manejando un resultado aceptable dentro de márgenes de probabilidad. Hay métodos más exactos para tener un margen de error del 5%. Se llaman los métodos econométricos o métodos de estadística avanzada, muy utilizados en algunos países del mundo, especialmente Brasil, naturalmente Europa, Estados Unidos, y en Colombia poco a poco están ingresando. Pero la mayoría de los avalúos que manejamos acá y las normas que en este momento tenemos definidas no están manejando márgenes de error inferiores al 10%. Entonces, pues hablamos de un margen de probabilidad. Pero claramente si alguien le puso un avalúo de 100 y otra persona 50, uno de los dos está errado o los dos están errados. ¿Es precio probable de qué? De una transacción. Transacción significa pago en dinero. La diferencia entre transacción y permuta es que en permuta la mayor parte, más del 50%, se está generando entre dos inmuebles, entre cosas, mientras que transacción, la mayor parte se paga en dinero. Es decir, en otras palabras, lo que paguen por la cosa que estamos vendiendo, lo que paguen por el inmueble. Como hemos dicho siempre,
Las cosas valen lo que paguen por ellas. Entre el comprador y vendedor que actúan libremente, o sea que hay libertad de transacción. No se trata de un embargo, un remate o una venta forzada. Y con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas, o sea, plena información. Esto significa que el valor no es igual al precio. El precio, podemos hablar de un precio subjetivo, precio objetivo, precio histórico, precio especulativo, en tanto que valor, o sea, valor de mercado, es aquel en que se va a generar una transacción. Cuando nosotros los inmobiliarios recibimos un inmueble, que nosotros le decimos vale 100, la persona me dice pida 120. 120 es un precio de pedido, precio subjetivo de oferta. O cuando vale 100 y el oferente, el comprador, dice ofrezca 80, es un precio de demanda. En tanto que el valor es la posible transacción, que es 100. Esto se define en los diferentes manuales de avalúos, en que el precio es la cantidad en que puede pedirse, es un hecho histórico, pero no necesariamente el valor de mercado. Por eso el precio de expectativa es diferente al valor comercial. Cuando le van a pasar una carretera o le van a hacer una avenida o van a subir las normas o hay otro tipo de posibilidades que pueden generar una valorización, se pide un precio de expectativa, pero no valor comercial. Precio de expectativa es siempre el precio futuro. Diferenciémoslo con precio de especulativo. Precio especulativo también es de expectativa, pero demasiado alto con la posibilidad, si se compara con las posibilidades de transacción. Miremos esta gráfica. Tenemos varios precios o valores subjetivos de oferta. No son valores de mercado. Cada una de estas posibles transacciones, la oferta 1, la oferta 2, oferta 3, oferta 4, tiene diferentes precios. Por ejemplo, el inmueble 1, el oferente pide 120, el inmueble 2 pide 130, el inmueble 3, 105, y así sucesivamente. Y hay una serie de precios o valores subjetivos de demanda. El inmueble 1, el oferente está mandando decir que paga 80, el otro ofrece 90, el otro ofrece 75. El valor esperado es alrededor de 100, pero la primera transacción se hace en 100, la segunda en 105, la segunda en 102, la tercera en 98. El promedio de esas 4 transacciones da 100 y ese promedio es el valor de mercado. Entonces, cada transacción es el valor que entre un oferente y un demandante se logró obtener. Pero esa transacción puede o no ser valor de mercado. Lo más probable es que sí, porque ya dijimos, es el precio más probable de transacción. Pero podría ser que en esa transacción ganó el oferente o ganó el demandante. Y en la siguiente transacción ganó el demandante frente al oferente. Es decir, se logró tener un menor valor de lo que esperaba el oferente. Porque toda transacción es un tira y afloje, como lo saben ustedes, entre dos personas, una que está dispuesta a vender y otra que está dispuesta a comprar. Pero cuando yo obtengo el promedio de varias transacciones, y eso es lo que se le pide al evaluador que lo determine, ya estoy obteniendo valor de mercado. Por lo tanto, en un mercado de lotes, en un mercado de apartamentos, en un mercado de bodegas, de locales comerciales, el valor de mercado lo da el mercado mismo, las transacciones. Pretender decir que la transacción es igual al precio de oferta, ahí es donde está el error. Muchas personas creen que pueden hacer un estudio de mercado al averiguar qué están pidiendo los demás. Pero precisamente un estudio de mercado que tiene que hacer el evaluador lo lleva a aplicar varios métodos que están en esta gráfica. Por ejemplo, los métodos de mercado por oferta.
cuánto está pidiendo los diferentes oferentes. Voy a averiguar apartamentos en determinada ubicación de una ciudad, un barrio de clase media, y me encuentro con que unos apartamentos los están vendiendo a 2 millones el metro, otros a 2.200.000, otros a 1.800.000. Tengo que hacer una comparación entre lo que están pidiendo, si todos son iguales, si son esquineros, si están en los pisos altos, si están remodelados, si son más viejos, si son más nuevos. Todas esas características las tiene que mirar el evaluador. Pero hasta ahí solamente tengo precios de oferta. Tengo que aplicar lo que denominan los evaluadores factor de fuente o factor de negociación. ¿Qué es el factor de fuente o factor de negociación? Se denomina fuente porque es de quién viene la información. Si la oferta 1 viene del propietario directamente y la oferta 2 viene de una firma inmobiliaria, la fuente de la firma inmobiliaria es más válida y más cercana a la posible transacción. ¿Por qué? Vamos a suponer que un avalúo determina un inmueble en 100.000 dólares, 100 millones de pesos, 100. Normalmente todo oferente, todo vendedor, todo propietario, dentro de esta mentalidad nuestra de hacer negocio, pide más, porque si pide los 100, pues posiblemente le ofrezcan menos. Esa es la experiencia que tenemos. Entonces, un oferente va a decir, yo voy a pedir 120, otros piden 150. En todas las conferencias que yo he visto a no evaluadores, incluso a no inmobiliarios, sino al público en general, abogados, arquitectos, ingenieros, personas interesadas en conocer cómo funcionan los avalúos, me encuentro con que la mayoría se va a 130, 150, incluso hay gente que pide 200. Creen que el demandante, es decir, el comprador, es tonto, que no hace las averiguaciones del caso. Un demandante y un oferente, cuando están buscando finca raíz o tratando de vender finca raíz, están bien enterados de lo que normalmente vale su propiedad. Puede que tengan un margen de error, para eso piden un avalúo. Si la oferta 2 vino a través de una firma inmobiliaria, ese oferente, ese propietario, que sabe que su propiedad vale 100, que con 100 podría quedar satisfecho, le dice a la firma inmobiliaria, pongámosle 130, pongámosle 140, para luego rebajar. Una firma inmobiliaria responsable, un corredor responsable, que sabe que vale 100, no le deja subir tanto. Máximo se lo va a aceptar en 115, 110. Más arriba de 120 significa que no va a vender. Entonces, si la fuente de la cual yo obtuve la información es de firmas inmobiliarias o corredores inmobiliarios, esos precios de pedido están normalmente aterrizados. En tanto que si la fuente es del mismo propietario, lo más probable es que hay un nivel demasiado elevado, muy distante de la posible transacción. Como ustedes que son inmobiliarios saben, si usted hace un pedido de 130 sabiendo que vale 100, pues el demandante ni siquiera está interesado en visitar la propiedad. Más aún, si vio esta información a través de un medio de comunicación, a través de un motor de búsqueda, metrocuadrado.com, 100 cuadras, cualquiera de estas motores de búsqueda, pues ni siquiera va a llamar. Me estoy refiriendo a que la mayoría de la gente mira precio metro cuadrado. Por ejemplo, en un barrio, apartamento, yo quiero comprar, dirá el demandante, el comprador, yo quiero comprar un apartamento que tenga entre 10 y 20 años usado. Y comienzo a encontrar a través de ese motor de búsqueda, si hay bastante información, que la mayoría de los que están entre 10 y 20 años están pidiendo entre 2.200.000, 2.200.000 el metro y 2.500.000 el metro. Pero hay uno que pide 3 millones el metro. Puede ser que esté muy bien ubicado, puede ser que sea más nuevo, puede ser que esté remodelado, pero el solo hecho de pedir esa cifra tan diferente hace que ni siquiera me llamen, que ni siquiera hagan la primera aproximación a preguntar
mayor información. Conclusión: la experiencia de todos los inmobiliarios latinoamericanos y colombianos nos indica que pedir más allá del 20% de lo que se espera sea la transacción, es decir, de lo que es el avalúo, significa que van a perder el tiempo, vendedor y inmobiliario. Consejo: no le dejen subir más del 15%. Hoy las transacciones que se están dando en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, la mayoría de nuestras ciudades, de lo que son inmuebles construidos, las ventas que están difíciles en este momento se dan en aquellos inmuebles que no piden más allá del 10 o 15% de lo que vale o se espera sea la transacción. En el año 2014 y más atrás, cuando estábamos en un periodo de auge económico, el petróleo estaba caro y se vendía muy bien la propiedad raíz, el margen máximo era 10%. Es decir, ese factor de negociación estaba aproximadamente entre el 5 y el 10%. Pero hoy es muy fácil obtener descuentos sobre lo que se pide entre el 10 y el 15%. Si son inmuebles construidos. Si se trata de fincas o lotes, esos márgenes de descuento son mayores todavía. Porque en fincas hay mercado más difícil. Y en lotes, naturalmente, sobre todo si son estratos 4, 5 y 6 o inmuebles comerciales, es decir, para hacer oficinas, el mercado es mucho más difícil. Conclusión entonces: el evaluador va a manejar estos datos de oferta si vienen de una fuente inmobiliaria con un margen de error o de descuento máximo de un 10 al 15%. Es decir, usted me pide 115, yo estimo que se va a transar en 100 o 105. Pero si la fuente es el mismo propietario, lo más probable es que ese margen en el que se ha subido el propietario y que va a descontar puede estar entre el 20 y el 30%. El solo hecho de que uno llame a un propietario directamente y le pregunte ¿qué vale su inmueble? Y me dice 500 millones de pesos. Yo le digo, pero me parece un poco caro, o no lo considero razonable, o hace alguna observación. La otra persona dice, usted sabe que esto es para pedir, que esto es negociable. Ya en ese momento le está diciéndole subliminalmente que espera rebajar. Por eso es que las mejores negociaciones que en este momento se pueden llevar a cabo son aquellas en que no se deja subir demasiado la expectativa de la transacción. La conclusión es que entonces el mercado va a operar sobre estos valores de oferta, pero también sobre los valores de la demanda, porque la demanda también tiene en su mente un horizonte máximo para poder decir, estoy dispuesto a pagar tanto. El concepto del mayor y mejor uso obedece a que un terreno, una bodega, un local comercial, se va a negociar y se va a valorar y se va a determinar su posible transacción sobre el mejor uso del terreno o del local. El mejor uso del terreno estará de acuerdo con la norma, es decir, la edificabilidad, qué tantos pisos se puede hacer allí, qué uso se le puede dar, o sea, el potencial de desarrollo del lote. Un lote vale en función de su norma edificable y de su nivel de ventas posible. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces el evaluador de buscar el mejor uso puede ser para comercio, para un hotel, para una estación de servicio, para un centro comercial, para un proyecto de vivienda. Dependiendo de la ubicación, uno podrá decir este lote es preciso para hacer vivienda de interés social. Aunque yo quisiera hacer vivienda de estrato 6, pero en el barrio donde se encuentra solo me lo compra vivienda de interés social. ¿Qué factores y métodos analizan los evaluadores para poder determinar cuánto vale, hablemos en este caso, un inmueble urbano? Primeramente, el lote. Ese se evalúa por separado. Segundo, la construcción. También se determina su valor por separado. Y un factor que vamos a denominar factor de comercialización, que ya explicaré.
Vamos al lote. Si es un inmueble rural, aunque aquí en el curso no nos vamos a referir a la parte rural, si es un inmueble rural, lo primero que debemos identificar es su ubicación frente a centros urbanos. Entonces, si estamos hablando de una finca en un suelo cafetero, por ejemplo, ¿qué tan cerca está de la ciudad de Manizales, de Pereira o de Armenia? O de las poblaciones tipo Chinchiná, Risaralda, Marsella, o las poblaciones que más mueven café en estas zonas cafeteras. Si estoy en la sabana de Bogotá, ¿qué tan cerca estoy de Bogotá mismo? Que es un gran mercado de 8 a 9 millones de habitantes que demanda productos agrícolas o los demás productos que genera el sector agrícola. En segundo lugar, la calidad o fertilidad de la tierra. Una tierra fértil cafetera cerca de Manizales, de Pereira, de Armenia o de Medellín, pues está mucho más costosa y más cara que en Garzón, Huila o en Gigante, que está más alejada de estos sitios, digamos, de mercado. Lo mismo la sabana de Bogotá, tierra muy fértil, muy cerca de un sector altamente demandante como es Bogotá. Y la infraestructura productiva, que son las construcciones, adecuaciones que se hacen dentro de la finca. Estos elementos son los que debe identificar el evaluador. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué calidad o fertilidad tiene la tierra? ¿Qué ubicación tiene? ¿Y qué infraestructura productiva puede tener? Vamos al inmueble urbano. El inmueble urbano puede ser un terreno sin urbanizar o un terreno urbanizado. Vamos a identificar la calidad o construibilidad, edificabilidad. La edificabilidad significa qué cantidad de construcción se puede hacer. Esto me lo da la norma. En cada municipio el POT me lo define. Entonces, la edificabilidad es básicamente uno de los puntos claves para poder decir qué vale un terreno. Ahora bien, si está sin urbanizar, también va a depender de la ubicación, de esa norma edificable y de las obras de infraestructura que tenga, es decir, si el terreno está o no urbanizado. O sea que valorar un terreno bruto y valorar un terreno útil, o sea ya urbanizado, la diferencia son las obras de infraestructura, porque su ubicación y su edificabilidad o normas son parámetros similares. Terreno bruto, es decir, sin urbanizar, depende de qué cantidad de viviendas o de metros cuadrados yo puedo hacer sobre el terreno bruto. Entonces, cuando ustedes tienen dentro de una ciudad varios lotes grandes o terrenos brutos, no valen lo mismo. Pueden estar en la misma ubicación, pero no valen lo mismo porque la norma puede ser distinta. La norma de un terreno puede ser para casas y la otra para edificios. La norma de un terreno podría permitir uso comercial más viviendas y la otra no permitir el uso comercial. O uno de esos terrenos tiene topografía inclinada o dificultades por quebradas o demás zonas ambientales que lo atraviesan. O sea que depende de la densidad. Eso significa, los constructores identifican lo que se llama densidad. Si yo puedo hacer en un terreno 100 viviendas en una hectárea y en el otro apenas 50 viviendas y son de igual tamaño, estamos hablando 10 hectáreas cada uno, pero en el uno puedo hacer 100 viviendas por hectárea, o sea 1000 viviendas, y en el otro 50 viviendas por hectárea, o sea 500, pues el primer proyecto, el primer lote, vale el doble o cerca del doble del primero, estando en la misma ubicación y dadas las mismas condiciones de infraestructura. A partir de ese lote bruto, se valoriza el terreno, cediendo parques, vías y haciendo obras de infraestructura. Fijémonos en esta gráfica, lo que podríamos llamar los
diferentes zonas dentro de una ciudad. Vemos en la parte central la zona urbana, es la construible. Estamos hablando de un perímetro. Las normas de valoración, las normas de planeación, o sea, los POT de todas nuestras ciudades, exigen que solo puede llamarse urbano la parte que usted pueda prestarle servicios públicos, básicamente acueducto y alcantarillado, porque energía y los demás servicios son fáciles de prestar. Pero hasta donde llega la red de acueducto y alcantarillado, hasta ahí llega el perímetro urbano. Y esa zona que llamamos urbana va a valer en función de la ubicación. Los terrenos periféricos van a valer menos, los terrenos más centrales van a valer más. Y de la edificabilidad, es decir, qué altura, qué densidad y qué uso puedo hacer. La zona agrícola va a valer en función de la fertilidad y la ubicación. O sea, lo que ya decíamos atrás, qué tan fértil y calidad de suelo tenemos y qué tan bien ubicado estoy frente a las carreteras o frente a las grandes ciudades. Y hay una franja intermedia que en los planes de ordenamiento territorial la denominamos zonas de expansión y zonas suburbanas. Zona de expansión es aquella zona rural que todavía no tiene servicios públicos, no tiene ni agua ni alcantarillado, pero que con el tiempo, al crecer la ciudad, va a poder crecer el perímetro a través de un mecanismo en la ley que se denomina planes parciales. O sea, suelo de expansión, para poderlo incorporar al terreno urbano, tiene que ser aprobado lo que se denomina planes parciales. Ese plan parcial le da norma, le da edificabilidad y le da la posibilidad de que el municipio le lleve agua y alcantarillado y naturalmente los demás servicios. Entonces ya el constructor o el urbanizador pone las vías, hace las avenidas o lo que necesita, pero el distrito o el municipio le da el agua. En ese momento, ese suelo de expansión se convierte en suelo urbano y ya va a valer en función de la ubicación y la norma que le dieron. Pero mientras esté en expansión, vale igual que el rural. Recordemos, las normas nos dicen lo siguiente: suelo de expansión significa suelo que está por fuera del perímetro urbano. ¿Ustedes cómo lo pueden saber? A través de consultando el curador de la ciudad, o si es una ciudad que no tiene curador, consultando en planeación o en el POT o plan básico de ordenamiento, consultando si está fuera del perímetro urbano. Si está fuera del perímetro urbano, vale rural. No importa lo que pida la gente. Por eso es que se da en esa franja un alto nivel de especulación. ¿Qué es especular? Que se pide una cifra mucho más alta de la que vale realmente por la expectativa de que en algún momento se corra el perímetro y se apruebe un plan parcial. El comprador puede arriesgar. Por ejemplo, normalmente en varios estudios que hemos hecho, publiqué recientemente un capítulo sobre esto en mi más reciente libro que se llama Economía Urbana y Plusvalía del Suelo. En ese libro, en uno de esos capítulos, analizo las 14 ciudades más grandes del país. Cuál es el área que tiene urbana, el área que tiene de expansión y el área que tiene suburbana. El área de expansión puede ser muy grande, pero si no se le puede dar servicios, no sirve. Ese suelo rural o suelo de expansión en muchas de nuestras ciudades es barato. Estamos hablando de suelo en la sabana de Bogotá, que es donde más vale, está entre 20 y 25 mil pesos el metro, máximo 30 mil. Pero si se incorpora a la zona urbana mediante un plan parcial, dependiendo del estrato social y del uso, podemos pasar de esos 30 mil a 300 mil o 500 mil. Es decir, multiplicar por 10 o por 15. En ciudades intermedias como Villavicencio, Montería, Valledupar, incorporar de suelo rural, que puede estar valiendo 5 a 8 mil pesos el metro, es decir, entre 50 y 80 millones de hectáreas,
al pasarlo a urbano, puede pasar a 50.000. O sea, pasar de suelo de expansión a urbano multiplica como mínimo por 10, pero en muchos casos puede multiplicar por 15 o por 20. Por eso es que se da ese alto nivel de especulación, porque esa persona que tiene ese suelo perimetral de expansión, que desde el punto de vista rural no vale sino 50 millones de hectáreas, es decir, a 5.000 pesos el metro, sabiendo que va a subir a 50 o 80.000 el metro al incorporarlo a la ciudad, pues no pide 5.000, pide 30.000. Eso se llama especulación. Pero un banco no acepta la garantía hipotecaria en 30.000, sino en 5.000. Tampoco el Estado, por las normas que tiene el gobierno, para una carretera que tiene que atravesar esa zona de expansión, va a pagarle a 30.000, sino a 5.000. Porque las normas dicen muy claramente, se paga de acuerdo con el uso del suelo, y el uso del suelo es agrícola. Tengan muy en cuenta esto presente, porque en zonas de expansión, los valores para el Estado y para los bancos son valores rurales, solo rurales. ¿Y qué es el suelo suburbano? No todas las ciudades tienen suelo suburbano. Hay ciudades, ¿qué es suelo suburbano? Aquel que permite hacer parcelaciones, vivienda campestre, parques industriales. No tiene servicio, no tiene agua ni alcantarillado. Se autodota con pozos, con acueductos veredales de agua y hace pozos sépticos para alcantarillado. Pero se le permite un uso de baja densidad. 10 viviendas por hectárea, 5 viviendas por hectárea. Ese suelo sí se puede desarrollar bajo parcelaciones o vivienda campestre y tiene un precio más bajo que el urbano, pero más alto que el rural. También se suele dar fenómenos especulativos. Por ejemplo, en el eje cafetero, Manizales tiene muy poca suelo de expansión. El único suelo de expansión importante se encuentra en el Rosario, la zona del Rosario. Hay algunas partes muy cercanas a la Aurora y a la Sultana, pero son muy pocos suelos de expansión. La mayoría del suelo de expansión está muy cerca de Chinchiná, muy cerca del Club Campestre, pero todavía no puede desarrollarse porque no se ha aprobado ningún plan parcial allí, porque al no tener plan parcial no tiene servicios públicos. Pereira tiene una gran zona de expansión hacia Cerrito, hacia Cartago, muy grande. Es una de las ciudades que más suelo de expansión tiene, de las ciudades intermedias. Cerca de 1.500, 1.200 hectáreas, de las cuales ya se han aprobado muchos planes parciales. A medida que aprueban un plan parcial ahí en Pereira, es porque le dan norma y servicios públicos. Entonces, todo ese suelo de expansión de Pereira va a estar mezclado con suelo suburbano. Al lado y lado de la doble calzada que va hacia Cartago, vamos a tener suelo suburbano y suelo de expansión y suelo urbano. Suelo suburbano, aquel que permita parcelaciones. Suelo de expansión, aquel que no permite nada hasta que no aprueben un plan parcial. Y suelo urbano, aquel suelo de expansión que ya tuvo plan parcial. Eso significa que vamos a tener valores desde 5.000 hasta fácilmente 300.000 el metro cuadrado o más, de acuerdo con datos de la lonja de allá de Risaralda. Armenia tiene muy poco suelo de expansión, pero tiene mucho suelo suburbano. Todas esas parcelaciones que están yendo hacia el aeropuerto, hacia el Caimo, en fin, hacia Calarcá, todas esas zonas de parcelaciones presentan un valor diferente al rural. Entonces hay que tener bien en cuenta a qué uso nos estamos refiriendo en el terreno vecino a una ciudad. Este modelo nos indica que una ciudad monocéntrica, es decir, una ciudad que tiene un centro vital muy importante, tiene sus precios más altos en la zona central y van descendiendo hacia la periferia. Ciudades monocéntricas en América Latina, clásicamente Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Rosario. En tanto que las grandes capitales latinoamericanas son pluricéntricas, es decir,
tienen un modelo como este. Un centro histórico, varias zonas de estratos medios, varias zonas de estratos altos, zonas populares, en donde hay varios conos o puntos altos dentro de la ciudad. Así son las ciudades de México, Bogotá, Caracas, Santiago, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, en fin. Dentro de Colombia también funciona esto. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Son ciudades policéntricas o pluricéntricas. Por ejemplo, en el eje cafetero, Manizales y Armenia son ciudades pluricéntricas. Tienen dos centros. En el caso de Manizales, la zona de la 23 con Palo Grande y el centro histórico tradicional. Y en Armenia, la zona de la Avenida Bolívar y el centro histórico. En tanto que Pereira, que es una ciudad más grande que Manizales y Armenia, es altamente monocéntrica. Tiene un gran centro muy vital, muy desarrollado, de altos precios. Ciudades como Pereira, Cartagena, Cúcuta. Y ciudades como Manizales y Armenia, pues Bucaramanga, Barranquilla y naturalmente las grandes ciudades. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que yo tenga varios centros o un centro no altera el resultado. Los valores van bajando siempre hacia la periferia. Los menores valores siempre los tendremos en las zonas más alejadas de la ciudad. O sea, ubicación. Ahora bien, decíamos que uno es el factor lote. O sea, cuánto vale el factor lote va en función de la edificabilidad y de la ubicación. Miremos ahora la construcción. Es todo lo que va sobre el terreno. Es decir, construcciones nuevas, construcciones usadas, mejoras que se tienen que evaluar por otro método distinto. Y hay un factor que se llama el factor de comercialización, que depende del mercado del inmueble, de las zonas que lo rodean, de la ubicación del barrio, de la obsolescencia del sector, de las ventajas del conjunto habitacional. Para que lo veamos de una manera más fácil, un lote urbanizado más su construcción, yo evalúo un lote urbanizado y evalúo la construcción, me permiten determinar lo que se denomina valor físico o intrínseco, que es el que generalmente se usa para contabilidad. Pero si este valor físico en el mercado pagan más, el factor de comercialización en ese caso es positivo. Hay como una prima, hay una especie de plusvalía que va a pagar el mercado. Supongamos que tengo un lote que vale 200 y una construcción que vale 800. Eso significa que el lote vale 1000, que el inmueble vale 1000. Este podría ser el valor para poner en contabilidad. Podría ser el valor que sirve para el seguro. Obviamente que se asegura solo la construcción, los 800. Pero si yo lo salgo a vender, y esa es la tarea que el evaluador debe tener, es posible que el mercado le pague 1300, 30% por encima de lo que vale el lote más la construcción. Hagamos de cuenta que el lote más la construcción es el valor de costo de la construcción y costo del lote. Y 1300 es el valor de venta. Esos 300 es una utilidad. Entonces el factor de comercialización es la utilidad. Si un constructor hace un proyecto cuyo lote le costó 200 y la construcción le costó 800, pues lo sale a vender a 1200 o 1300. Es decir, ganándole 20 o 30%, por ejemplo, en este esquema que estamos hablando. Pero en un usado, un apartamento viejo, una oficina vieja, una bodega vieja, pero que está muy bien ubicada, el mercado le puede estar pagando un mayor valor. Fijémonos lo que sucede en los centros comerciales. Un centro comercial cualquiera, los que tenemos en Bogotá, los que tenemos en el eje cafetero, en cualquier sector de las grandes ciudades, se vende, por ejemplo, a 20 millones el metro. Muchos de nuestros centros comerciales, y estoy seguro que
en Manizales, Pereira, Armenia, tenemos valores entre 10 y 20 millones el metro para lo que son los valores de mercado. Pero 20 millones no cuesta el terreno, va la construcción. Una construcción de un centro comercial lo máximo que cuesta es alrededor de 4 millones el metro. Y un terreno, por caro que lo tuviéramos, valdría otros 4 millones el metro. No creo que haya valores de 4 millones el metro en la tierra de Pereira, Manizales o Armenia. En Bogotá y Medellín sí lo hay, pero estamos poniendo en una ciudad intermedia del eje cafetero. ¿Cómo vendo a 20 millones y me cuesta 10 millones, 8 millones? Esa diferencia entre ese costo y los 20 es factor de comercialización. ¿Es la ganancia del promotor? No, señor. Cuando el promotor vendió, no vendió a 20, vendió mucho más barato. Es la ganancia del mercado. Se lo ha ganado el mismo propietario del local gracias a que se vende bien. Porque un centro comercial, si funciona, quiere decir que lo visitan más personas. Y si lo visitan más personas, quiere decir que hay ventas. Y si hay ventas, el arriendo es alto. Y si el arriendo es alto, vale más. Ese es el caso de un factor de comercialización. Pero en vivienda podría ser edificios de muy buena calidad, conjuntos de muy buena calidad. De Bogotá puedo decir las Torres del Parque, hechas por Rogelio Salmona, Torres del Castillo, varios conjuntos habitacionales que llevan 40 o más años y hoy se siguen vendiendo y arrendando muy bien. Significa que tienen un factor de comercialización. Así como podía suceder al revés, tener un factor de comercialización que lo castiga. Me costó 1.000, pero el mercado me paga 800. Métodos evaluatorios. Hay varios métodos evaluatorios. Vamos a manejar el método comparativo, el método de costo, el método residual y el método de la renta. Son métodos que se le enseñan al evaluador y que es bueno que ustedes conozcan que existe, que está en muchos manuales. Si alguien quiere profundizar, hay varios libros que hemos editado en Colombia. Está el libro de nuestro colega antioqueño Francisco Ochoa sobre avalúos. Yo he escrito 3 libros de avalúos que se utilizan para capacitación de evaluadores en el país. Un libro, Avalúos Urbanos, que se llama Avalúos y Garantías. Hay otro sobre avalúos rurales y hay otro sobre avalúos de protección ambiental. O sea que el que quiera profundizar en esto, no para volverse evaluador, pero sí para conocer. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un constructor podría estar interesado en conocer cómo se manejan los métodos evaluatorios, aunque no sea evaluador. Puede profundizar mediante estos documentos o libros que ya hoy existen en el mercado. Entonces, ¿qué es el método comparativo? Lo usamos para el lote o para la edificación o para el inmueble. ¿Qué es el método del costo? Solo lo usamos para la construcción. Es únicamente para mejoras de construcción. ¿Qué es el método residual? Solo lo usamos para el lote. No se utiliza para la construcción. ¿Y qué es el método de la renta? Lo aplicamos para el inmueble completo o puede ser para el mismo lote. Miremos el método de mercado. No lo confundamos con comparar precios de oferta. Ya dijimos que se trata de investigar precios de transacción. Hay que tener en cuenta que se paga de contado. Ojo, es contado para el vendedor, no para el comprador. O sea, cuando yo compro un apartamento con crédito hipotecario, usado o nuevo, pues no lo pago de contado, lo pago con un crédito. Pero el vendedor, sea el constructor o un vendedor propietario que vende usado, lo vende de contado porque el dinero lo recibe inmediatamente. Factor de fuente es la diferencia entre los valores de venta que pide el propietario y los que se transan. Los valores que pide y que se transa puede estar en este momento entre el 10 y el 15%. Como les dije, si dejamos que el propietario pida más allá del 15% de lo que se espera se dé la transacción, vamos a perder el tiempo
y seguramente nunca vamos a hacer la venta. Factor de actualización. Datos de más allá de 2 años no nos sirven. A un evaluador se le dice no utilice datos de transacciones de más allá de 2 años. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario, los valores de los inmuebles no van igual que la inflación. O sea, usted vendió o compró este apartamento en 100 millones de pesos hace 2 años. Entonces pongámosle la inflación para ver y traerlo a hoy. No, señores. La inflación puede estar por encima o por debajo. Por ejemplo, ¿qué es valorización? Yo les preguntaría a ustedes, si tuviera la oportunidad de que me contestaran. La respuesta correcta es crecimiento por encima de la inflación. Crecimiento por encima de la inflación es valorizar. Si la inflación es del 5%, un inmueble que vale 100, al año siguiente debe valer 105. Pero con eso se corrigió la inflación, no hubo valorización. Pero si pasó a 110, hubo valorización de otros 5. Si esos 100 se quedaron iguales y hubo una inflación de 5, quiere decir que hubo desvalorización. Entonces, como los inmuebles crecen distinto a la inflación, no sirve actualizar datos viejos. ¿Qué es un dato viejo? De hace 10 años, por ejemplo. Se puede hacer actualizado por la inflación, pero no sirve para nada. Eso me serviría para saber si se valorizó o no se valorizó. ¿Qué métodos, por ejemplo, para un lote o para un local se deben aplicar en un método comparativo? Comparativo es comparar transacciones o comparar ofertas aterrizadas por un factor de fuente o de negociación. Factores tales como, por ejemplo, el fondo, el frente, la forma, la proporción, el tamaño, varios frentes, la esquina, por ejemplo, la topografía, o un factor que denominamos integración o plotage. Por ejemplo, la profundidad. A medida que un local o un lote urbanizado, estamos hablando de lotes urbanizados, no lotes brutos grandes de 1 hectárea o más, lotes urbanizados. A medida que es más profundo, que tiene más fondo, su precio por metro cuadrado va a disminuir. Aquí lo vemos en esta cuadra. Hay un criterio alemán, porque en esto se aplican para los evaluadores, se les enseñan varios criterios. Esto no quiere decir que ustedes lo tengan que aprender, pero para que tengan idea de que eso no se castiga o no se premia al ojo, sino que hay modelos matemáticos que debe aplicar el evaluador. En el criterio Hoffman, un lote que tiene, por ejemplo, 10 por 40, 10 de frente por 40 de fondo. La primera mitad, es decir, los primeros 20 metros, van a contener los 2/3 del valor. Y la segunda mitad, o sea, del metro 20 al metro 40, tiene 1/3 del valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor del lote era 100 millones de pesos, 2/3 es 67 millones. Los 67 millones están en los primeros 20 metros y los otros 33 millones están en los restantes. Eso equivale a una curva como la que les mostré en el gráfico anterior. Y esa curva, su ecuación es esta. Fondo FT, fondo típico, el fondo de 40 metros que estamos hablando, sobre el fondo que estoy investigando. O sea, por ejemplo, 60 a la 0,415. Miren el ejemplo que le tengo ahí. Si voy a evaluar en una manzana, que la mayoría de los lotes son de 40 metros de profundidad, y encuentro un lote de 60 de profundidad, se hace el cálculo matemático que es 40 sobre 60 y se eleva a la 415. Eso hace 84. O sea que si en la calle valía 100 por metro cuadrado, este lote que tiene 60 va a valer 84. Y así sucesivamente se pueden castigar o premiar las profundidades de los lotes. Entonces un lote muy profundo vale menos que el promedio de la manzana. Y un lote menos profundo vale un poco más. Por ejemplo, en un local comercial, un cajero automático no tiene sino 2 metros de profundidad, máximo 4 metros. Es un metro cuadrado costoso. Si
estamos hablando de la parte profunda del lote, es un metro cuadrado más barato. Si es el frente, a medida que yo tengo más frente, vale más por metro cuadrado. Por ejemplo, ahí está la ecuación, no entro en el detalle, miremos un ejercicio que está en la parte de abajo. Si yo tengo un frente de que en toda la cuadra están la mayoría de los inmuebles en 10 metros y el mío tiene 15 metros de frente, se premia como 15 sobre 10 elevado a la 0,25, es decir, raíz cuarta. Eso no significa entonces que va a ser 1,10 el premio. O sea que hay castigos y premios según el frente del lote. Y castigos y premios según la profundidad. Lo mismo para los locales. Locales y lotes, por ejemplo, dentro de un centro comercial, los locales, los más anchos deben valer más. Y valer más significa que la renta es más por metro cuadrado. Los locales esquineros valen mejor. Pero estos son parámetros, por ejemplo, que les suelto a ustedes, porque quien quiera profundizar en esto, le toca leerse estos manuales que ya mencioné. Por ejemplo, estos lotes irregulares. Ustedes los ven en muchas de nuestras manzanas, en la zona central, zonas centrales de nuestras ciudades. Por ejemplo, el lote 3 y el lote 4. El lote 4 vale más que el lote 3. ¿Por qué? Porque el lote 4 tiene 15 metros de frente y el lote 3 tiene 4 metros de frente. Sin embargo, la forma es parecida. ¿Cuál es el castigo que se le aplicaría, por ejemplo, al lote 4? Factor de forma, 0,71. Pero al lote 3 se le aplicaría un castigo mayor, cerca de 0,50. En cambio, miren ustedes el lote 5. Se parece al 4 en cuanto a forma, pero tiene un frente de 35. Ese vale mucho más. Lo mismo, el 6 y el 7. El 6 tiene mejor valor que el 7. ¿Por qué? Porque el frente es de 25, mientras que el 7 tiene un frente de 5. Tamaño. Cuando yo tengo mayor tamaño, tengo menor demanda y por tanto menor precio unitario, menor precio por metro cuadrado. Entonces, eso quiere decir que una bodega grande de 10.000 metros es más difícil de vender que una bodega de 500 o de 1.000 metros. Entonces, en la misma zona, con la misma edad, con la misma calidad, la bodega de 10.000 metros va a venderse más barata por metro cuadrado que la bodega de 500 o 1.000 metros. Un gran local. En un centro comercial tenemos un gran local usado por El Éxito, por Jumbo, por Falabella. Ese gran local puede tener 3.000 o 5.000 metros. Y todos los demás locales son de 60, 80 o 100 metros. Esos locales de 60, 80 o 100 metros valen, por ejemplo, 20 millones el metro. Ese gran local no puede valer 20 millones. Posiblemente valga 8, 9 o 10 millones, la mitad o menos. ¿Por qué vale menos? Porque hay menos demandantes, porque hay menos compradores, porque hay menos inquilinos. Si ustedes desocupan un gran local de Falabella, consigan un reemplazo de Falabella. Si desocupan un gran local del Éxito, hay 3 o 4 grandes almacenes que estarían interesados. Entonces la demanda es menor. En tanto que si desocupan un local de 60 o 80 metros, van a encontrar muchos otros demandantes que lo toman en arriendo o en compra. No vamos a hablar todavía de la parte de la renta, nos referiremos a cómo influye la mejor renta en el valor de un inmueble. Por ejemplo, los varios frentes o la esquina. ¿Por qué intuitivamente o su experiencia les dice a ustedes que un lote esquinero o un local esquinero vale más? Porque tiene dos frentes. Y como lo dije atrás, en la medida que un local o un lote tenga más frente, vale más. La experiencia, hay varias ecuaciones, hay varios modelos, no tenemos tiempo de explicarlo. Fíjense que estamos haciendo un muy breve resumen para orientarlos a ustedes. Pero quien quiere profundizar están los manuales y libros que ya les he mencionado en la bibliografía. Normalmente los frentes, los lotes esquineros pueden valer entre el 10 y 30% más que los medianeros. Todo depende de si estamos en el cruce de dos calles de primera importancia o en el cruce de una calle de primera importancia y otra de
de poca importancia. Si estamos hablando de vivienda unifamiliar, los esquineros tienen un mayor valor pequeño, entre el 5 y el 10% por metro cuadrado. Pero si es multifamiliar, puede ser del orden del 20%. Hay varios parámetros que permiten identificar, pero siempre el lote esquinero va a valer más, como les digo, entre un 10 y un 30% más. El relieve o la topografía. Una ciudad plana como Bogotá, como Cali, Barranquilla, Valledupar, en general muy pocas de las construcciones se hacen sobre terreno de relieve inclinado. Eso hace que el parámetro principal sea el valor de la tierra plana, por ejemplo un terreno bruto plano o un terreno útil plano. Pero cuando tengo urbanizaciones que se recuestan en la montaña, por ejemplo en Bogotá en la montaña, o en Medellín en las zonas altas, o en Cali en las zonas de la montaña, pues esos terrenos montañosos o de relieve inclinado, de topografía inclinada, si son construibles, van a valer menos. ¿Por qué? Porque hay que hacerle inversiones. Los que viven en el eje cafetero, especialmente Pereira, Manizales, Armenia, y especialmente Manizales, saben claramente que la inclinación, la topografía, hace que un terreno valga más o menos. ¿En función de qué? De las dificultades de construirlo, de las dificultades de adecuarlo. Entonces hay parámetros de castigo para los terrenos inclinados. Por ejemplo, el más elemental es cuál es el área neta urbanizable. En Armenia y Manizales, de un terreno bruto, el área urbanizable, es decir, el área que se pierde en topografía, puede ser del 30 o 40%. En tanto que en Bogotá no se pierde nada, ni en la parte plana de Cali. Entonces, eso significa que un terreno bruto que tiene mucha más inclinación y áreas que se pierden, en el caso de Manizales o Armenia, pues va a valer menos que un terreno más plano o un terreno donde todo es aprovechable. Eso se hace a través de un método que se denomina el método residual. Creo que van siendo las 10:30 y la idea era que esto durara únicamente 1 hora. Vamos a dejar para la clase de dentro de una semana 2 métodos que necesito explicarles, o 3 que me faltan explicar. Trataré en ese tiempo de explicarlo. Uno, el método del costo, que corresponde a lo que vale la construcción o las mejoras, como lo suelen hacer los evaluadores. Otro, el método de residuo o residual, que es para identificar lotes en función de su edificabilidad, en función de lo que se puede hacer encima. Y otro, finalmente, el método de la renta, no para lotes, sino para construcciones comerciales, hoteles, bodegas, oficinas, centros comerciales. Trataremos de hacer ese breve resumen en la próxima clase y por el momento hemos terminado. Les deseo feliz día a todos. Muchas gracias.